Reaparece Andrés Manuel López Obrador, el expresidente de nuestro país, con una carta, una dura carta, hacia los asesores del presidente Donald Trump, hacia personajes que asegura están generando el entorno que actualmente se vive entre México y los Estados Unidos. Una carta que generó todo tipo de reacciones, todo tipo de comentarios aquí, allá y en acullá. Y mi querido Ángel Valderas, un gusto saludarte y recibirte en esta comunidad para platicar de este tema. ¿Cómo andas? Muy bien, Jesús. Mira, un primer punto sobre el tema tiene que ver que de manera novedosa, a la llegada de la 4T, expresidentes han comenzado a intervenir fuera de sus periodos. Te recordarás que esto no sucedía antes. Es más, Salinas se fue al exilio en la época de Cedillo. Pero Jesús, hoy hemos visto que le están apostando a la poca memoria y las intervenciones frecuentes de Cedillo, de Fox y de Calderón, pues no dejan margen para que alguien critique que Andrés Manuel vuelva a aparecer públicamente. Pues si lo están haciendo los expresidentes de la derecha, lo acabamos de ver el 31 de mayo en Chihuahua, cómo hasta Felipe Calderón vuela de su exilio en Madrid, protegido por la derecha española, para venir a darle un espaldarazo a Maru Campos, que por cierto dijo que los gobiernos anteriores a Morena pactaban con el narco. Lo dijo en su discurso, ¿eh? Sería bien que le hubieran preguntado a María Eugenia Campos si se refería a Enrique Peña Nieto, a Felipe Calderón, a Vicente Fox, a Ernesto Zedillo, a Carlos Salinas de Gortari o a Miguel de la Madrid. Te recordarás que Andrés Manuel López Obrador, a diferencia de lo que decía la oposición, que cuando él gobernó, siempre acusaron que se quería reelegir. Lo curioso es que no dice nada de los que cerca de nosotros se reeligen. Por ejemplo, no dice nada de la reelección de Donald Trump, tampoco dicen del intento de reelección de Joe Biden. Son muy chistosos. En Europa los primeros ministros se reeligen. François Mitterrand duró 14 años en el poder porque dura 7 años el periodo presidencial, se reeligió una vez. Angela Merkel gobernó Alemania casi 20 años. Entonces acusaban a Andrés Manuel que se quería reelegir. Y Andrés Manuel dijo que se retiraba, pero, que si estaba en peligro, por ejemplo, la soberanía de México, él iba a intervenir. Porque ¿qué es lo que está en el fondo de esta carta del 3 de junio? Lo que dijo hoy 4 de junio, la presidenta en 3 palabras. Momento de definiciones. Porque Jesús, en la historia reciente, en los últimos 4 o 5 años, hemos visto cómo las redes de la derecha se sienten con plena libertad de operar a nivel internacional e intervenir en procesos electorales nacionales. Lo hicieron con Javier Milei en Argentina, con el narco que gobierna Ecuador, Daniel Noboa. Lo hicieron en Honduras para cerrarle el paso al partido de Xiomara Castro. Lo acaban de hacer en la primera vuelta en Colombia. Lo van a intentar en Brasil, lo hicieron en Bolivia, pero además incluso en Europa, en Rumanía, en Hungría, en Alemania. O sea, ya la derecha está desatada en términos de que no se sabe por qué. Tienen el derecho de intervenir en cuestiones nacionales de un país. Por ejemplo, la derecha mexicana, que ya no, Jesús, yo ya no sé si llamarle derecha mexicana o cómo, porque de mexicanos tienen muy poco. Fíjate, hoy decía la presidenta, porque le preguntaron con respecto a la carta de Andrés Manuel, y justamente a mí la imagen que me vino es la de los ventrílocos. Ya ves que está una persona con un monito, Ujú. el monito se hace finta que habla
Entonces yo me imagino a Ricardo Salinas Pliego de Atlas Network, evasor de impuestos, que trae a Isabel Díaz Ayuso, a Cayetana Álvarez de Toledo, a Santiago Abascal, que van por políticos de ultraderecha norteamericanos, para que ellos digan lo que ellos no se atreven a decir. Por ejemplo, a mí me parece verdaderamente patético que traigan a una diputada española, Cayetana Álvarez de Toledo, del PP, a hablar de soberanía de México en México. Y luego, ahora sí, como dice el dicho, quien no los conozca, que los compre. Porque la señora viene a hablar, según eso, muy empática sobre las madres buscadoras. Mira, Jesús, en España hay todavía 140,000 desaparecidos por desapariciones forzosas. Es, después de Camboya, a nivel internacional el país con más desapariciones forzosas en el periodo de la dictadura de Franco, que dio origen al Partido Popular. O Ujú. sea, una señora que viene de un partido que sigue una dictadura militar que nace por un golpe de Estado, que no aceptan las elecciones, viene a México a querernos hablar de soberanía y de desapariciones. Jesús, poca gente sabe que en Europa cada año hay entre 300 y 600 mil desaparecidos. Cada año en Europa, entre 300 y 600 mil. Yo me pregunto, esta señora Cayetana, ¿por qué no va a hacer sus panchos a Bélgica o a España y se va a quejar por los 100,000 niñas y niños que desaparecen cada día en Europa? No, cada día, cada año. 100,000 al año. Entonces, la carta de Andrés Manuel es congruente con lo que él había planteado. ¿Está en peligro la soberanía? Sí. De hecho, la carta comienza señalando con un embate del gobierno norteamericano, o podríamos decir de sectores del gobierno norteamericano, porque se sabe que no es un grupo homogéneo, se sabe que en el entorno de Donald Trump hay grandes diferencias con respecto a temas cruciales. De hecho, muchos hipotizan que el asesinato del influencer de ultraderecha Charles Kirk se da después de que Charles Kirk comienza a cuestionar el apoyo a Israel por encima de los intereses de los Estados Unidos. Recordarás que los MAGA, Make America Great Again, quieren poner en primer lugar a Estados Unidos, pero hay un sector, los sionistas cristianos, un senador, Lindsey Graham, de Carolina, que no se entiende si fue electo como senador, se mete en todos los asuntos internacionales como si fuera elegido para eso, que promueven, por ejemplo, que Trump opere bajo los designios de Benjamín Netanyahu. Y así como te señalo Israel, pues hay discrepancias con el trato a China, hay discrepancias con la guerra en Ucrania, hay discrepancias con respecto a cómo actuar en América Latina. Tienes a un cubano con familiares en el narco, de secretario de Estado, Marco Rubio. Muchos analistas le dicen narco Rubio, porque está perfectamente documentado que tiene un tío que estuvo en el narco, que de origen cubano y que por lo tanto se siente como un hacedor de políticas hacia Cuba y por extensión hacia América Latina. Yo creo que lo más importante de la carta de Andrés Manuel es el contexto y es muy claro en su diagnóstico, porque mira, una es lo que dice de Donald Trump, pero a mí me interesa más la parte del diagnóstico en donde Andrés Manuel lo tiene muy claro. La derecha mexicana se ha dedicado a cabildear
principalmente en Estados Unidos y en Europa, pero más en Estados Unidos, te daría en orden Estados Unidos, España, Europa, para tratar de debilitar a Morena. Ahora, Jesús, ¿por qué recurres al exterior? Porque sabes que dentro estás totalmente desprestigiado. Mira, hay un problema que tiene PAN y PRI. Gobernaron hasta hace poco. Lo que hoy vemos de la CENTE, ¿contra qué están luchando? Quieren derogar una ley del ISSSTE. ¿Quién la aprobó? El PRIAN. ¿Quién introdujo las AFORES en México? El PRI. ¿Quién impuso una reforma educativa? El PRIAN. Y una reforma laboral, el PRIAN. Todavía está muy fresco, porque estos tipos gobernaron hasta antes de 2018, finales de 2018, y entonces el problema que tienen es que muchas mexicanas y mexicanos los recordamos en el poder. Como entonces están muy desprestigiados, si tú ves todas las encuestas, todas las que se han estado publicando, PAN y PRI, mira, el PRI no rebasa nunca el 10%, dependiendo de la encuesta, se anda moviendo entre un 10 y un 5%. Y en 2024 habían votado por el PRI el 9.5%. Por el PAN votó el 16%. Hoy andan en un 12%, acercándose ya peligrosamente a un dígito. El que se ha mantenido en su nivel y que si te das cuenta es el menos aguerrido en cuanto a trabajar con personajes del exterior, es MC. MC está peleándole ya al PAN el segundo lugar en la oposición. Entonces, lo que señala Andrés Manuel tiene toda la razón del mundo. Estás debilitado, desprestigiado, no tienes propuestas. Jesús, la oposición en México no tiene ninguna propuesta explícita. Tienen una agenda oculta, ¿eh? Porque ni modo que no tengan una agenda oculta. Para ellos es regresar al poder para hacer trácalas. En esa carta, en el segundo párrafo de la carta que escribe Andrés Manuel, también lo deja muy claro. Pero porque es aplicable a Brasil, Bolivia, Argentina, Perú, es aplicable en América Latina. Quieren regresar para tener un gobierno, y lo voy a citar textualmente, entreguista, corrupto, mafioso y cruel. Porque es cruel, Jesús, mandar a millones de gente a la pobreza es cruel. Quitarle a las maestras y los maestros su estabilidad laboral es cruel. Cambiar leyes para que se tengan pensiones ínfimas es cruel. Pero justamente Andrés Manuel dice, este tipo de gobiernos que se echan en contra a su propia población, ve ahorita Chile y Bolivia, acaban de cambiar gobierno. La mayoría de los chilenos votó por José Antonio Cast y la mayoría de los bolivianos votó por Paz. Pero no sé si tú te acordarás, Jesús, pero del año 2000 para acá, en Europa también, ¿eh? Por lo general, las derechas, cuando regresan al poder, llegan a tratar de quitar todos los derechos que las izquierdas o incluso el centro puso. Mira, el estado de bienestar en Europa, welfare state, lo impusieron gobiernos de centro izquierda, porque tenían pavor de revoluciones. Bueno, llegan las derechas y quieren quitar eso. Son gobiernos débiles, quieren quedar bien con cúpulas en el exterior. Entonces dice Andrés Manuel, pues sí, tienes gobiernos vulnerables, subordinados, fiel a los designios intervencionistas. Y son dos procesos electorales, Jesús. Por un lado es el de noviembre en Estados Unidos con un Donald Trump que tiene una aprobación de apenas una tercera parte de la población norteamericana.
este señor ha perdido más de 20 puntos de aprobación, ganó las elecciones con poco más del 50% del voto popular, porque ya ves que ellos eligen por colegios electorales, y hoy andan en el orden del 33. Sin embargo, estos lacayos latinoamericanos, incluyo a las y los mexicanos, se conforman con que les echen algunas migajas. Entonces su proyecto es regresar al poder para que me den algunas y entregar la riqueza nacional a intereses extranjeros. Privatizar todo. Pero si tú todavía dijeras, bueno, van a privatizar y le van a meter dinero, van a ser inversionistas, van a privatizar la educación o la salud, pero ni eso, Jesús. O sea, son hasta, lo voy a decir, flojos, o lo voy a decir a la Vicente Fox, son huevones. Entonces, lo que hacen es que no quieren invertir en Pemex porque qué hueva, tengo que trabajar. Mejor le entrego parte de Pemex a ExxonMobil, a British Petroleum o a Shell. Así de sencillo. Entonces yo creo que es muy pertinente el regreso. No es un regreso, es una opinión que da Andrés Manuel de respaldo a la presidenta y que en cierta manera pone los puntos sobre las IES. A mí me parece más relevante eso. Y por último, no está tan errado Andrés Manuel cuando habla del entorno alrededor de Trump. Porque a nivel internacional, muchos analistas, mucha de la gente que hace análisis geopolítico, tiene exactamente el mismo diagnóstico de Andrés Manuel. Tiene por ahí a su yerno, a Kushner, o tiene a Peter Hegseth, o al que acabo de decir, de Marco Rubio, y cada quien jala para su lado. Ve el problema que tiene J.D. Vance, católico, que lo mete Trump en un problema tremendo porque critica al Papa. Entonces, lo que dice Andrés Manuel con respecto a Trump tiene toda la razón del mundo. Es evidente que la oposición mexicana tiene ciertos canales con ciertos derechistas, pienso en Atlas Network, y con esos operan, cabildean, van a hablar mal de México, etcétera. Entonces me parece que ese es el contexto más importante, es la lucha por la soberanía. A mí me parece que Andrés Manuel pone el punto sobre la I. Mi querido Ángel Valderas, yo como siempre de verdad te agradezco muchísimo estos análisis que nos ayudan a entender la realidad nacional y nos permitas aprender tanto de ti, querido amigo. Yo te doy un fuerte, fuerte abrazo. Muchas gracias, querido. Abrazos, Jesús, saludos para ti y para tu público.